Es tal vez el más famoso de los antiguos romanos. Cuando mencionan su nombre, pensamos en poder, victoria y traición. Julio César cambió su mundo de un modo inimaginable y dejó una gran huella en el nuestro. Julio César, según dicen, fue el primero en nacer por cesárea. ¿Habían reparado alguna vez en su nombre? Cesárea. Es muy probable que se trate de un mito. Pero de los millones de mujeres que dan a luz de este modo, muy pocas saben que este procedimiento recibió su nombre por Julio César, el más famoso y quizá con peor reputación de los antiguos romanos. El término cesárea es solo una de las muchas formas en que Julio César sigue presente. Averiguaré cómo y por qué. Voy a enfrentarme cara a cara con Julio César. César nunca fue llamado emperador de Roma, pero de algún modo fue el primero en tomar todo el poder que los emperadores poseerían durante siglos, pero su impacto perduró durante mucho más tiempo. Este romano sigue formando parte de nuestro vocabulario cotidiano. Nos ha dejado frases latinas fabulosamente pegadizas. Veni, vidi, vici. Llegué, vi y vencí. Logró ese impacto y simplicidad que sigue patente en los eslóganes modernos. Make America great again. Seguiré su rastro para mostrar el ascenso de Julio César a la cima. Lo llamamos conquista, pero en realidad fue un genocidio. Desvelaré sus entresijos. Al igual que muchos otros en estos 2000 años, se volvió un maestro de la cortinilla. Y revelaré cómo nuestros líderes modernos, desde dictadores hasta políticos electos, se han valido de tácticas perfeccionadas por César 2000 años atrás. Hail Caesar! Come on, hail Caesar! Yes! La Roma actual, una ciudad a la que muchos aún vienen para vislumbrar un mundo perdido. Y en la que un romano aparece en más selfies que ningún otro. Julio César, conquistador, líder populista y acaparador del poder por excelencia. El hombre que convirtió una Roma demócrata en una dictadura. Aunque su mandato no llegara a los 4 años, sin duda estaría encantado de que aún lo reconozcamos 2000 años después. ¿Sabrías decir quién es? Julio César. Ese es Julio César. Así es, pero ¿cuánto sabemos realmente sobre él? ¿Podríais decirme algo de lo que le pasó? Hace mucho que no voy al colegio. ¿Tú sabes algo? No. ¿Emperador de Roma? ¿Fue novio de Cleopatra? Sí, lo fue. Vino aquí por cierto motivo y no debía cruzar ese río. ¿Tuvo un buen final? No, tuvo un mal final, pero no recuerdo por qué. ¿Fue apuñalado? ¿Lo asesinaron? ¿No lo mató su hermano o algo así? Asesinado. ¿Asesinado? Lo asesinaron. Le dieron el finiquito, por así decirlo. Pues habrá que comenzar con un spoiler, ya que si hay algo que la mayoría recuerda, aunque a medias, sobre César, es su final. Por tanto, si no quiere conocer el resultado, no vea lo que viene ahora. Era el 15 de marzo del año 44 a.C., y según fuentes de la época, Julio César se dirigía al trabajo. Es muy poco lo que queda de la Roma de César,
Pero podemos echar un vistazo a las ruinas del Senado, el edificio donde murió. En el lugar donde se reunía el Senado, todos charlaban, cotilleaban y hacían planes para la cena hasta que llegó y se sentó. Aparentemente, uno de sus amigos quería pedirle un favor. Se acercó a su silla y tiró de su toga. Esa era la señal. De repente, una veintena o más de amigos, colegas y políticos lo rodearon. Sacaron sus dagas y todo el mundo hundió la suya en la cara de César, en sus muslos y en su pecho. César se defendió con la única arma que tenía, su punzón de escritura. Estaba indefenso. Cundieron el pánico y el caos, salieron por piernas. Y eso es lo que todo el mundo sabe sobre Julio César, que fue asesinado. César no fue el único romano famoso que conoció un sangriento final, pero ningún otro ha captado nuestra atención del mismo modo. La escena de su asesinato ha sido inmortalizada en cientos de pinturas y en la tragedia de William Shakespeare, Julio César. De hecho, fue Shakespeare quien acuñó la famosa frase «Et tu, Brute», o «¿También tú, Bruto?», atribuida a César cuando vio a uno de sus mejores amigos empuñando una daga. Unas palabras aún entendidas hoy como sinónimo de deslealtad y apuñalamiento por la espalda, algo demasiado frecuente en la política actual. Pero, ¿cómo y por qué acabó Julio César siendo literal y metafóricamente apuñalado por la espalda? ¿Cómo pudo un hombre adinerado, aunque no aristócrata de primera fila, cobrar tanto poder que solo pudieran deshacerse de él asesinándolo? La Roma en la que César nació en el año 100 a.C. no se parecía en nada a la antigua Roma de las películas. Sí, esa era todopoderosa, pero no había ni coliseo ni reluciente mármol blanco. Todo eso vino después. La Roma de César albergaba a cerca de 1 millón de personas y la mayoría vivía en bajos y escuálidos edificios de ladrillo. Era una especie de democracia, es decir, todos tenían voto, excepto las mujeres y los esclavos. Pero el poder real estaba en manos de familias ricas y aristocráticas como la de César. Todo muy diferente ahora, ¿no? Esta no era aún la Roma de los emperadores, sino una democracia donde el poder no recaía en la misma persona durante mucho tiempo. Aunque César lo cambiaría todo. En retrospectiva, podemos ver su ascenso al poder como una estrategia brillantemente ejecutada, una clase magistral sobre cómo crecer y maquinar la toma del poder, todo un manual para posteriores líderes hasta la fecha. El primer paso era simple: reescribir tu historia. César no siempre estuvo marcado por el éxito, pero, como sucede con todos los llamados grandes hombres, su vida temprana fue modificada hasta llegar a plantearnos, en el caso de César, si hubo cesárea o no. Es una forma de mito de la creación. Lo cierto es que los inicios de César fueron bastante corrientes. Jugó siguiendo las reglas. Como todo niño pijo en Roma, hizo algo de servicio militar, se postuló para cargos políticos y desconocemos muchos de los detalles. Pero sí sabemos con certeza que pronto se convirtió en un as de la táctica y la estrategia. Realizó algunas inteligentes jugadas. Y por fin comenzó a cambiar las reglas. Había empezado siendo un simple peón como este y acabó convertido básicamente en un rey.
Y según cuenta la leyenda, hubo un punto de inflexión que cambió su vida. En el año 69 a.C., César fue enviado a Hispania como funcionario electo de la República de Roma. Como decenas de otros jóvenes, César subía su primer escalón en la política romana. En ese momento, y combinando conquistas y alianzas, el poder de Roma se extendía desde toda Italia hacia el norte de África, Oriente Medio, el sur de Francia y la mayor parte de España. Y fue en una pequeña isla próxima a la costa española, cerca de Cádiz, donde se dice que César tuvo el encuentro que cambió el curso de su vida. Fue con el líder griego más ensalzado de todos. Y para mí, el más asesino de ellos, Alejandro Magno, un rey que a sus 33 años había conquistado la mitad del mundo conocido. Cuentan que en esta zona, César se encontró de frente con una estatua de Alejandro Magno y rompió a llorar. ¿No es terrible?, dijo a sus amigos. A mi edad, Alejandro ya era rey de gran parte del mundo. Y miradme a mí. No he hecho nada destacable. Aún. Nada ha quedado del templo que una vez albergó la estatua, y ni siquiera sabemos si la historia es verídica, pero se convirtió en un capítulo clave en la leyenda de César. Este es un posterior intento por capturar la escena. Aquí está la estatua de Alejandro, y César la admira con este espléndido atuendo rojo y unos zapatos particularmente monos. Artistas y escritores siempre han reimaginado este encuentro como punto de inflexión en la vida de César. Y todos hacemos igual. Supongo que yo misma podría decirles el momento en que decidí ser historiadora clásica. Pero en realidad, todo es mucho más complejo. En mi caso, y por supuesto en el de César. Aún así, la gente ha elegido esta ocasión como el momento en que César se convirtió en César. Cierto o no, este momento simboliza la conversión de César, el funcionario del montón, en otro César, el aspirante a mandamás. Si el primer paso en el ascenso de César al poder era mitificar sus inicios, el segundo consistía en ganarse la lealtad y devoción de los militares, de las que tanto él como posteriores líderes acabarían dependiendo. 10 años después de su decisivo encuentro con Alejandro Magno, tendría su oportunidad. Tras una serie de concesiones políticas y acuerdos furtivos, César fue elegido cónsul, el cargo político más alto de la época. Solo 2 eran elegidos cada año, y eso lo convirtió en uno de los romanos más poderosos. Y con tal poder político vino un gran mando militar. César salió de Italia para liderar la conquista de la Galia, un vasto territorio que incluía Francia, Bélgica y Luxemburgo. Fue allí donde César sentó la base sobre la que se cimentarían sus posteriores éxitos. Un ejército leal. Un hombre que puede ayudarnos a descubrir cómo lo logró es el almirante Lord West, quien entiende las campañas de César desde un punto de vista muy diferente al mío. Me reuní con él muy apropiadamente ante un monumento militar romano en la Galia. Julio César fue un brillante estratega. Entendía que debía dividir a sus enemigos y no luchar contra muchos de ellos a la vez. Entendía el trasfondo político contra el que estaba trabajando. Tenía un concepto muy claro de cuál era su objetivo. Pero lo que hizo fue coger a esos tipos y
Bueno, en primer lugar, masacró al enemigo terriblemente. ¿Cómo logras que la gente haga eso? Sí. Porque debe de ser parte del secreto. Básicamente sentían que era uno de ellos. Asumía sus mismos riesgos al liderar desde el frente. Entendía la batalla y tiene razón, fue algo terrible y desagradable. Matar a 10.000 personas en esos días implicaba hacerlo con una espada en mano. o apuñalándolos hasta la muerte. Pero hizo que cada uno de ellos se sintiera importante. Él ganaba y ganaba, y no hay nada como un comandante que lo gana todo. Si el tuyo lo gana todo, estás encantado de la vida y en su totalidad. Comprobamos que se trataba de una visión cohesiva y que se sentían parte de algo más grande. ¿Hacen eso los generales ahora? ¿Es siempre así? Bueno, la moral y el enfoque en el individuo son tan importantes ahora como entonces. De hecho, son cruciales. Sin eso, no puedes ganar. Ahora quiero que sea absolutamente franco. ¿A esta desaliñada profesora podría convertirla en una buena soldado? ¿Y cómo? Pienso que, con su creencia en ciertas cosas y su enfoque, podría hacer que resultara bastante desagradable en el campo de batalla. Adiós a mis credenciales pacifistas de golpe. Pero, ¿cómo sería para un recluta común combatir por César? Un curioso tesoro museístico nos ofrece una visión inesperada del campo de batalla romano de abajo hacia arriba. Llevaba años esperando tener estas cositas tan extrañas en mis manos. Son de las pocas pistas que podemos obtener sobre la vida de un soldado en un campamento de la época de César, pues se trata de los equivalentes antiguos de las balas actuales. Proyectiles de onda. Se ponían al final de una cuerda, la girabas, soltabas la bala y esta cumplía su letal función. Pero lo más interesante es que rayaban o, con mayor frecuencia, moldeaban en el plomo mensajes dedicados al enemigo de un modo que nos resulta familiar. En las bombas de la Segunda Guerra Mundial garabateaban groserías. Corre, Adolf, corre, y cosas así. Aunque estos romanos eran aún más groseros. En este leemos "pacique", lo cual podría traducirse como "estás jodido". Desde un punto de vista muy académico, este es el más interesante. Está dirigido a una mujer, una de las más prominentes del otro bando, Fulvia. Aquí vemos su nombre claramente y dice: Peto, busco la Landica de Fulvia. Este es el primer ejemplo en latín de la palabra clítoris. Busco el clítoris de Fulvia. Era grosero, soez, y debemos recordar que eran armas realmente letales. Letales es la palabra. En menos de 5 años, César y sus hombres habían marchado y combatido a lo largo de unos 1.500 kilómetros hasta el grisáceo norte de la Galia. Esta campaña la conocemos al detalle, pues contamos con uno de los vestigios más asombrosos del mundo antiguo en un pormenorizado relato de César. Y una descripción en especial subraya la brutalidad y obediencia de sus hombres en su lucha contra las tribus nativas. César describe la batalla al detalle. Habla sobre ser tan veloz como un rayo y encontrarse con el enemigo ad confluentem, en la confluencia de 2 ríos. Los acorraló, por lo que se desesperaron por huir. Fuga disparata. Y un gran número de ellos, magno número, fueron asesinados. El resto se arrojó influmen al río. Y continúa diciendo que de las 400.000 personas que constituían la tribu, no fueron demasiadas las que quedaron. El arqueólogo Nico Roymans logró identificar el lugar de la batalla y de su espantoso legado.
César describe una masacre perpetrada aquí en el año 55 a.C. De hecho, contamos con gran cantidad de material arqueológico. Podemos comprobar lo mortíferas que fueron las campañas de César observando estos hallazgos. Este es el cráneo de un hombre de unos 60 años. A este hombre le cortaron la cara con una espada. Con un solo golpe de espada. Esto es parte de un cráneo femenino y vemos un agujero aquí sobre los ojos causado por la punta de una lanza o una espada. Entonces, entre las víctimas se incluyen mujeres y niños. También tenemos huesos de niños. Fue descrita como una gran batalla de César, pero fue una gran masacre. Un intento de masacrar a toda la población de la zona. Esto confirma algunas de las afirmaciones sobre lo que hizo César en la Galia. Sí. Lo llamamos conquista, pero en realidad fue un genocidio. Sí, creo que podemos usar ese término. Fue un paisaje del terror en cierto modo. Sí, unos campos de la muerte. Sí, los campos de la muerte del siglo I a.C. Julio César siempre ha sido considerado principalmente un gran conquistador. Es un gran héroe entre los generales, antiguos y actuales. Pero mi problema con eso es que, con una visión tan saneada de la guerra, resulta fácil glorificar a un general de hace 2000 años como César. Pues no ves los daños colaterales, no ves a las víctimas inocentes ni escuchas sus voces. Ni siquiera conoce sus nombres. Pero ahora vemos por la tele a esos niños mutilados en hospitales y eso dificulta mucho más glorificar las conquistas. Pero el liderazgo no solo radica en las conquistas, sino en comandar la incuestionable lealtad de tus hombres. Y los de César los seguirían hasta los confines de la tierra. En el año 55 a.C., César decidió cruzar el Canal de la Mancha y ver qué había en esas tierras que divisaba. Casi 100 años antes de que los romanos conquistaran Britania, César fue el primero que nos consta que pisó suelo británico y desembarcó aquí, en Kent. Aquello no fue una conquista, sino una exploración, como un alunizaje realmente. Para los romanos, Britania estaba más allá de la última frontera. Pero al llegar aquí, se encontraron cara a cara con unos hombrecitos azules. De hecho, fue Julio César quien nos aportó el testimonio más antiguo que existe sobre los británicos. Y son buenas noticias para la gente de Kent. Esto fue lo que dijo. De todas aquellas personas, las más humanas, con diferencia, son las que habitan en Kent, una región costera no muy distinta a la Galia. Pero todos los britanos se tiñen de añil, lo que les da un tono azulado que los vuelve horribles de mirar, horridiores en la batalla. Se dejan el cabello largo y tienen todo el cuerpo afeitado, excepto la cabeza y sobre el labio superior, el bigote. Lo cierto es que no me identifico con tal descripción, pero ese es el primer momento en el que los británicos aparecemos en la historia como tal. Los escritos de César no solo recogían acontecimientos, sino que lo convertían en un héroe romano, un aventurero soldado. Y es ahí donde entra en juego su auténtico propósito como propaganda para el público romano contemporáneo. Podríamos decir que el tercer paso en el manual de César para líderes en potencia es establecer la agenda. César tenía el mismo problema que los políticos actuales. ¿Cómo mantenerte en el ojo público? ¿Cómo transmitir tu mensaje? Hoy en día existe Twitter, los medios de noticias e Internet.
Pero César no tenía nada de eso. Y ahí entran en juego esos relatos de sus conquistas paso a paso. Dudo que los escribiera solamente para ayudar a los historiadores 2000 años más tarde. Esos relatos nos resultan bastante extraños porque no escribió hice esto, hice aquello y luego lo otro, sino César hizo esto y luego César hizo aquello. Pues bien, eso podría deberse a que era terriblemente pomposo, pero es mucho más probable que escribiera sus narraciones de este modo para que fueran leídas al pueblo romano mientras él se hallaba a cientos de kilómetros de distancia. Hagamos la prueba. Friends, Romans, countrymen, I am bringing you dispatches from Gaul. Caesar, as always, hurries ahead to be in the very midst of the battle. You can spot him from the distinctive colour of his uniform. But Caesar, again, as always, goes ahead to harass the enemy. He sends them packing. Impressed? Yes! Triumphant stuff! And I'll bring you more news soon. Hail Caesar! Come on! Hail Caesar! Hail Caesar! En sus relatos escritos, César dio a los romanos de la calle algo y alguien que celebrar. Podría decirse que despertó el orgullo nacional. Y nunca con más éxito que con el informe de una victoria en particular. Escribir la historia y proclamarla no bastaba. César entendía absolutamente el valor de una buena frase. Veni, vidi, vici. Llegué, vi y vencí. Estas deben de ser las palabras más famosas que César escribiera nunca. Y probablemente las más famosas de la lengua latina en general. Tienen una energía y un ritmo tremendos y van directas al grano. Gané yo. Yo las veo como precursoras de algunos de nuestros mejores eslóganes. Sí, se puede. O educación, educación, educación. Incluso los contemporáneos de César quedaron impresionados por su impacto y su genial brevedad. Era mucho menos de lo que cabe en un tuit. Ahora que lo pienso, debería escribirle esto al tuitero más famoso del mundo. @POTUS. Ahí tienes, Donald. Señor presidente, disfrútelo. César sabía lo importante que era transmitir su mensaje directamente a la gente, algo que a Robert Harris, quien ha escrito sobre política antigua y moderna, se le da de maravilla. César no escribió tanto como usted, pero sí que escribió muchísimo. Era un personaje bastante inusual en el mundo antiguo. ¿Qué opina de él? Pienso que sus escritos demuestran que era un maestro de la propaganda. Y te imaginas cómo sería aquello cuando el heraldo o quien fuera se plantara ante la multitud que se reunía al oír «Venid, mirad qué ha hecho ahora». Y es que, por supuesto, como alguien apuntó, desembarcar en Britania fue como llegar a la luna. Era asombroso que uno de sus paisanos lograra aquello. Mucha gente común y corriente disfrutaba escuchando aquello. Les encantaba que sus líderes salieran y dejaran las cosas muy claras a todo el que se encontraran. Que Roma vuelve a ser grande es el tipo de mensaje que se extrae de esos comentarios. Y por supuesto también es un fenómeno bastante común que los políticos se refieran a sí mismos en tercera persona. El presidente Trump, por ejemplo, cuenta a menudo en sus tweets que el presidente Trump ha hecho esto o lo otro.
Y César apelaba a los excluidos sociales como ciertos populistas modernos. Exacto, y cuanto más escandaloso era, más gente mataba y más alardeaba de sus propias fechorías. Más le gustaba. Y una de las cosas que te interesan tanto si eres César como si eres Trump es saltarte al resto de la estructura política y hablar directamente con los ciudadanos. Sí, lo que hizo es algo muy moderno. Pues pese a ser inmensamente rico, lograba cautivar por encima de lo que él llamaba una élite podrida y corrupta. En cierto sentido, los grandes dictadores o líderes carismáticos se dirigen directamente a sus seguidores y cuidan mucho la forma en que lo hacen. Como Hitler, con sus mítines, o el propio César. ¿Nuestro mundo hubiera sido diferente sin él? Sí, opino que César es uno de los grandes arquitectos del mundo moderno. No me cabe duda de que el mundo sería distinto de no haber nacido Julio César. Y no hay muchas figuras en la historia de las que se pueda decir eso. En el año 50 a.C., César podía decir que su trabajo en la Galia estaba más o menos hecho. Contaba con el afecto de la gente en su tierra y la lealtad de su ejército, una peligrosa combinación. Sus colegas políticos en Roma estaban cada vez más nerviosos. Su victoria en la Galia acarreó nuevos problemas a César. La élite metropolitana de Roma, un grupo bastante conservador, determinó que su trabajo militar había terminado. Pensaban que había ido demasiado lejos y demasiado rápido, y que su atractivo para el pueblo romano era peligroso, y consideraron traerlo de regreso y acusarlo de irregularidades legales, reales o inventadas cometidas años atrás. César se vio acorralado. O regresaba a casa para enfrentarse a la acusación o permanecía en la Galia como un deshonesto general. Un callejón sin salida. Frente a ese dilema y para proteger lo que llamaba dignitas, su dignidad, decidió liderar a sus leales tropas a través de la frontera entre la Galia y la República Romana y marchar hacia Roma. Fue, en efecto, el comienzo de la guerra civil. La frontera se extendía sobre el curso de un río, el Rubicón. Para un general romano cruzar esta frontera y marchar con sus tropas hacia Roma era casi impensable, como si un comandante en jefe sacara sus tanques y se dirigiera hacia el Parlamento o el Congreso. Ese fue el momento decisivo de César, quien eligió apostarlo todo y enfrentarse a la clase política. Ese era el cuarto paso para llegar a la cima, encontrar la oportunidad de tomar el poder y aprovecharla. Curiosamente, César no dice ni una palabra acerca de este momento en sus escritos. Un silencio bastante culpable, sospecho. Pero sí que circularon muchas historias sobre qué rondaba por su cabeza en esos momentos. Sus inquietudes, sus sueños, sus visiones divinas. ¿Debía o no hacerlo? Finalmente, César nos dio la frase cruzar el Rubicón, la cual implica correr un alto riesgo y pasar el punto de no retorno. Alia y acta est, se dice que declaró, la suerte está echada, o los dados están echados, esperemos ahora la suerte. Lo curioso es que nadie sabía exactamente dónde estaba ese río, y el dictador italiano Benito Mussolini, quien llegó al poder en la década de 1920, decidió que este ligeramente decepcionante arroyo era el Rubicón. En su marcha hacia Roma, Mussolini intentaría seguir la misma ruta que Julio César para presentarse como el nuevo César, pero acabaría cogiendo un tren. El cruce del Rubicón por parte de César es considerado desde hace mucho tiempo un símbolo de determinación y toma de riesgos. Y no solo por Mussolini.
Para los compañeros políticos de César, aquel fue un acto de agresión, un golpe de Estado, y sumió a Roma en una guerra civil. La lucha se extendió por todo el mundo romano durante años, pero a todos los efectos, César se hizo con la ciudad en cuestión de meses. Fue elegido dictador, un cargo perfectamente tradicional en la antigua Roma, reservado para tiempos de crisis, y depositaban el poder en manos de un solo individuo durante un breve periodo. César tomaría ese poder por un año y procedió a gobernar Roma. Resulta fácil suponer que César cruzó el Rubicón y enseguida fue asesinado. Pero en realidad, lo que sucedió en ese lapso de 5 años es crucial. Se enfrentaba al problema con que siempre se encontraron los vencedores de la guerra civil. ¿Qué hacer con los derrotados? ¿Y qué hacer con tus seguidores? Porque les prometiste muchas cosas y ahora tienes que cumplir. ¿Y cómo te aseguras de mantenerte en el poder? Algunas de sus estrategias las reconocemos fácilmente. Invertiría en infraestructura, o al menos eso prometió, de modo que habría murallas, puentes, drenaría los pantanos y crearía un programa de limpieza y nuevas ciudades. Cuidaría al romano promedio con raciones de comida y tomaría medidas contra lo que llamaríamos una crisis crediticia. La finalidad de todo esto sería la fuerza y la estabilidad, pero también inundar la ciudad con su propia imagen. La idea era que hubiera una estatua suya en cada templo. Estaba haciendo de Roma su propia exhibición. César se estaba convirtiendo en un dictador en el sentido moderno. Y con eso no solo me refiero a que tomó el poder matando gente e imponiendo el miedo, sino a que estaba cambiando el mundo en que vivía, colocándose en el centro del mismo. Comprendía la importancia de exponer su imagen, una técnica que conocemos bien, la presencia del rostro de ese adorado líder en todas las superficies disponibles, desde periódicos a banderas y vallas publicitarias. Y César fue pionero en eso al repartir sus bustos por doquier. Y aún hoy vemos su rostro en todas partes, pero sus retratos realizados en vida son casi imposibles de encontrar. Quizá los encargos no se habían completado en el momento de su muerte, o quizá eran objetos robados y los destruyeron tras su asesinato. Pero en 2007, unos arqueólogos en Francia hallaron algo interesante. Fue uno de esos descubrimientos que copan titulares. Hace apenas unos años, un arqueólogo buceaba aquí buscando restos en el lecho del río. Estaba ahí abajo cuando vio una pieza de mármol. La sacó a la superficie y mientras aún goteaba, la observó detenidamente y exclamó: «Putain, mais c'est César», lo cual puede traducirse como «Joder, pero si es César». Voy a enfrentarme cara a cara con Julio César. Hoy, el busto se exhibe en el Museo Arqueológico de Arles. Hola. Bonjour. Bonjour. Esto es lo máximo que se puede acercar uno a Julio César. La pregunta es, ¿qué clase de imagen trataba de proyectar César con este retrato de sí mismo? Está claro que una imagen glamurosa, ¿no? Tiene la frente arrugada y el ceño fruncido, como diciendo: trabajo muchísimo en nombre del Estado, en nombre de Roma y pensando en política. El cuello también lo tiene lleno de pliegues y vemos que posee una gran nuez. No persigue un ideal juvenil, sino que se muestra como un tipo entre maduro y anciano, pero es
como escultura, el santo grial de la arqueología clásica. Durante siglos y siglos, los arqueólogos trataron de encontrar un retrato realizado a César en vida. Y aquí estás. Porque eres tú, ¿verdad? El problema es que es muy difícil determinar si se trata realmente de César. Al fin y al cabo no tiene nombre. Si queremos confirmar un retrato, solo podemos hacer lo mismo que los arqueólogos de Arles. Compararlo con otros retratos suyos claramente etiquetados. Y adivinen qué, tenemos cientos de ellos. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Un verre de vin blanc, s'il vous plaît. Oui, voilà. Merci. En realidad solo hay una manera de saber cómo era Julio César, y es examinando las diminutas imágenes de sus monedas, las cuales venían con su nombre. Pero estas monedas fueron mucho más revolucionarias de lo que aparentan. Ahora damos por supuesto lo de ver la cabeza de una reina en las monedas y asumimos como una forma de propaganda política lo de pegar la foto de un venerado líder en todas partes. Pero Julio César fue pionero en todo eso. Fue el primero en Occidente que sistemáticamente puso su cabeza en las monedas. Debió de ser algo impactante, pues cada vez que pagabas una copa de vino, un almuerzo o el antiguo equivalente de una taza de café, pagabas con él. En cierto sentido, los romanos tenían a Julio César en el bolsillo. Madame l'addition, s'il vous plaît. Alors, 2,80 €. Voilà. Ah, je regrette, je prends pas les Césars. Tenía que probar. Voilà. Ah, merci. Oh. Merci. Merci. Algunos encontraban la idea de llevar la cara de César en sus bolsillos un poco jactanciosa, pero el romano de a pie lo adoraba. Era visto como un contestatario candidato al margen de la élite metropolitana romana, y este conocía el valor de mantener feliz a la gente, lo que un satírico describiría después como pan y circo. César fue generoso con el pueblo romano a una espectacular escala. Aún faltaban 100 años para que se construyera el Coliseo, por lo que ofrecía sus espectáculos de gladiadores aquí, en el foro. Los espectáculos de César eran los más grandes que se hubieran dado nunca. Y lo mismo sucedía con sus banquetes públicos. Una vez ofreció un banquete gratis a los romanos con un pescado tremendamente lujoso en el menú, dispuesto en 22.000 mesas. El foro debió de parecer un gran restaurante al aire libre, todo cortesía de Julio César. Pero no todo en el foro eran combates y banquetes. Este era el sórdido centro urbano de la Roma de César, donde comprabas comida para llevar, elegías a una prostituta o pasabas el rato contemplando su ajetreo. El foro también fue el lugar donde Roma se exhibía. Era aquí donde se celebraban los grandes funerales romanos. De hecho, César fue incinerado allí. Y era por aquí por donde los soldados marchaban con sus generales tras una victoria particularmente grande o sangrienta. Mi suposición es que a los soldados de César les encantaba el cachondeo a su paso por aquí. Romanos, esconded vuestras esposas, cantaban. El adúltero calvo ha vuelto a la ciudad.
Lamentamos decirles, caballeros, que la mayoría de los romanos consideraban ridícula la calvicie y un poco embarazosa. Por tanto, cuando César empezó a perder pelo, se desesperó por ocultarlo. Al igual que muchos otros en estos 2000 años, se volvió un maestro de la cortinilla. Pero tenía otros trucos bajo la manga. Cuando se le concedió el derecho a llevar una corona de laurel en cualquier ocasión, César estaba encantado, pero no tanto porque fuera un gran honor, sino porque eso le permitía disimular su calvicie. Perfetto. Giulio Cesare. Grazie. Puede que César se avergonzara de su calvicie, pero ser llamado adúltero debió de ser un halago para él. La de Roma era una cultura machista de alardeos y conversaciones de vestuarios de muy mal gusto, pero incluso en Roma, César era un caso extremo. ¿Había alguien en la ciudad con quien no se hubiera acostado? ¿Mujeres? ¿Hombres? Y no solo en Roma. Mantuvo un romance con Cleopatra mucho antes de sus escarceos con Marco Antonio. Los grandes hombres nunca han podido mantener sus manos alejadas de las mujeres ni del poder. No pasó mucho tiempo hasta que César decidió que tal vez un año no era suficiente para un dictador. Quizá 10 años estaría mejor. Con ese tiempo podría empezar a pensar en grande. Lo que me sorprende es cómo las virtudes de César reforzaron su poder. Una de las que siempre presumió fue de su misericordia o clemencia. Tenía un gran historial de inesperados actos de bondad, pero aquello tenía un mayor trasfondo. En cuanto a sus enemigos derrotados en la guerra civil, estos esperarían ser colgados en el foro. Y en cambio, fueron indultados públicamente en lo que fue casi una amnistía general. Obviamente, ese tipo de misericordia es casi autoritaria. Solo los poderosos pueden perdonar. Pero esto nos revela algo sobre César, y no es que fuera amable, sino colosalmente seguro de sí mismo. Y fue esa colosal seguridad en sí mismo la que marcó permanentemente nuestro mundo. Pensamos en los dictadores como personas que gobiernan con el miedo, terror estatal, policía secreta, asesinatos en masa, pero en realidad poseen estrategias mucho más inteligentes. Los más exitosos cambian el orden de las cosas para que lo que antes no era natural ahora lo parezca. Y César fue maestro en eso. Apuesto a que no muchos saben que el mes de julio tomó su nombre de Julio César. Los romanos lo habían bautizado con el insípido nombre de Quintilis, pero se lo cambiaron por Julio, como lo llamamos hoy día. Pero eso no es nada comparado con el auténtico legado de César. Nuestro calendario occidental. Antes de Julio César, el calendario romano apenas constaba de 355 días. De hecho, no era lo bastante largo, por lo que cada pocos años tenían que sumar otro mes. El problema es que los cálculos los habían hecho de pena. Por tanto, los meses del calendario se desincronizaban cada vez más con las estaciones. Por ejemplo, pensabas que era septiembre y querías celebrar las fiestas de la vendimia, pero en las vides apenas estaban creciendo hojas. Y luego estabas en diciembre, cuando tenía que ser invierno, y había racimos de uvas por todo el viñedo. César resolvió el problema. Con la ayuda de unos dóciles científicos, desechó el sistema anterior y presentó el año de 365 días actual. Aquella fue, en todos los sentidos, una reforma útil y práctica.
pero reveló algo que solo los dictadores pueden hacer: cambiar el tiempo. Como apuntó irónicamente uno de sus amigos, solo le faltaba dirigir las estrellas. César se estaba convirtiendo en un dictador como lo entendemos nosotros. Un hombre por encima del proceso político, un hombre que reorganiza el mundo que lo rodea, un hombre capaz de cambiar el tiempo. Y usó las celebraciones públicas para reflejar su estatus, aunque detectamos inquietudes. Esta es una versión de una pintura del siglo XV que muestra la fascinación siglos más tarde con la imagen de ese César triunfante. Aquí tenemos a César, ya con menos pelo, sobre su elaborada cuadriga triunfal. Y vemos pancartas, riquezas y botines desfilando por las calles ante él. Pero hay una moraleja aquí también. En estas figuras, en ese César en la cuadriga, con un esclavo detrás de él, a punto de colocarle una corona de laurel. Sabemos por escritores romanos que lo que hacía este esclavo en cada desfile de la victoria era susurrarle al general todo el rato al oído: recuerda que eres un hombre. Recuerda que eres un hombre. Recuerda que eres un hombre. Cualquiera a quien se celebrara con una ceremonia tan fastuosa podría olvidar que no era más que un ser humano. Así que ese era un recordatorio a Julio César para evitar que se excediese. No obstante, César era consciente del poder popular de un buen desfile militar, algo que imitarían posteriores líderes. Incluso en las democracias de Occidente, las exhibiciones de poder militar forman parte de nuestra tradición, desde el Trooping de Color hasta el Día de la Bastilla. El poder de César sobre Roma parecía casi absoluto. Su imagen militar había reforzado su atractivo popular. Era crucial en todos los aspectos de la vida romana, y las estatuas posteriormente erigidas enfatizarían su poder y autoridad, como esta, testigo en el Ayuntamiento de Roma de regulaciones del tráfico y litigios de planificación. Pero lo que vemos escrito debajo, en esta inscripción moderna, es lo más relevante, pues otorga a César el título oficial de Dictator Perpetuus, o dictador perpetuo. A los romanos la palabra dictador no les impactaría mucho, pues se trataba de un cargo absolutamente tradicional y a corto plazo que se concedía para hacer frente a emergencias concretas. Pero lo que sí les impactaría es que César tomara ese poder para siempre. Igual que nos pasaría a nosotros de tener un primer ministro electo de por vida. Y en ese aspecto, César nos trajo el sentido moderno de la palabra dictador. Lo que sucedió es que César se aseguró de que su mandato no solo se extendiera de 1 año a 10, sino para siempre. Pero César no solo interrumpió la política romana con su dictadura. La democracia romana se basaba en elecciones libres y César se cercioraba de conocer el resultado por adelantado. Halló todo tipo de maneras de sobreponerse al resto de la clase política. A los hombres y mujeres de a pie tal vez les era indiferente, pero sus colegas políticos enfurecían cuando César ni se molestaba en levantarse de su asiento cuando entraba en la sala, y de algún modo dicho asiento comenzaba a asemejarse sospechosamente a un trono dorado. Para los enemigos de César, su nombramiento como Dictator Perpetuus suponía, bueno, cruzar el Rubicón.
Era el punto de inflexión en que un líder se convertía en tirano, una subversión de los ideales de libertad y democracia. Podía ser popular entre la gente y comandar a un leal ejército, pero César, el precio de la tiranía lo pagó con sangre. Aquí, en el Senado. Quizás esta debería ser la verdadera lección para los líderes modernos. Cuidado con lo que deseas. Demasiado poder tiene un precio y siempre hay alguien esperando su turno. La versión que tenemos del asesinato de César lo convierte en una heroica y exitosa lucha por la libertad contra la tiranía. Pero en realidad no es el caso. Para empezar, sí trajo libertad. Fue solo para unos pocos políticos privilegiados. El pueblo romano lloró la muerte de César. Y tampoco se puede considerar un éxito. El problema es que resulta bastante fácil quitar a alguien de en medio, pero mucho más difícil saber qué hacer a continuación. Los asesinos se arriesgan a provocar lo que creían que estaban combatiendo. En este caso, una vez acabaron con su vida, los conspiradores no tenían un plan de avance, y eso trajo una guerra civil que se zanjó con unas autoritarias figuras, los emperadores, o si lo prefieren, dictadores de por vida. Así pues, el asesinato de César solo sirvió para fortalecer lo que buscaba destruir. Roma cayó bajo el dominio absoluto de un hombre, el heredero y sobrino nieto de César, Octavio. La República de Roma era ahora gobernada por un emperador. Es interesante que la gente venga y siga dejando estas ofrendas. Aquí es donde Julio César fue incinerado. Y como observamos, esto se convirtió en un templo en su honor tras su muerte. Por eso vemos flores y monedas. César sería por siempre celebrado como creador de la dinastía imperial. Los posteriores emperadores tomarían su nombre. Desde ese momento César ya no era un simple apellido. Se había convertido en sinónimo de líder, pero no solo en la era romana. Los términos zar y kaiser derivan también, como no, de César, y desde entonces los líderes no solo han tomado su nombre, para bien o para mal, se inspiraron en su modelo para hacer su propio mandato, incluso en la actualidad. Y más de 2000 años después de su sangriento asesinato, Julio César sigue acompañándonos de asombrosas maneras. Cuando se meta la mano en el bolsillo buscando dinero suelto, celebre una fiesta en julio, consulte el calendario o escuche un pegadizo eslogan. Y la próxima vez que piense en una cesárea o escuche una traición política ser descrita como una puñalada, dedique un pensamiento al hombre que inspiró todo eso y mucho más. Siempre he sido un poco alérgica a la idea de que Julio César fuese ese gran conquistador. Pero si tenemos que elegir a un solo romano que siga incrustado en nuestra manera de pensar, hablar, actuar y juzgar, ese es Cayo Julio César, Dictator Perpetuus. Puedes matarlo, pero no deshacerte de él.